Esta es la última sesión donde vamos a tratar la fase 3, que es la fase postoperatoria y el alta de las salas de internación para los pacientes. En esta parte se van a utilizar las mismas estrategias, diapositivas, para que el personal pueda comprender de manera mejor el contenido dentro de ellas. Primero, para el traslado del paciente hacia las salas de UCI o a las áreas respiratorias designadas para pacientes con COVID, el paciente debe haberse recuperado lo más posible en el quirófano, pero no debe ingresar por ningún motivo a una sala de recuperación normal. Es por eso que antes de que se traslade al paciente debe verificarse los signos vitales y ver que se encuentre estable. De no ser así, debe estabilizarse primero dentro de la sala de operación para luego su traslado a la UCI o a la sala de COVID. Igual se deben dejar las puertas abiertas o abrirse justo antes del traslado del paciente para evitar que el personal quirúrgico que tenga puesto el equipo de protección personal ya contaminado manipule puertas o cerraduras. El personal quirúrgico debe proceder al retiro del equipo de protección con calma. Debe ser despacio, evitando movimientos bruscos y con una lista de chequeo y supervisión de otros ayudantes que pueden ser enfermeros generales, auxiliares o incluso hasta el coordinador del área de COVID. Para la sala quirúrgica se deben, tanto la sala quirúrgica, los materiales, el mobiliario y todo lo que se haya utilizado durante la cirugía debe empezarse con la desinfección de manera inmediata, así como también de la ruta de traslado que se llevó a cabo, desde puertas, elevadores, pisos, paredes, todo eso. El segundo punto va a ser el traslado del paciente desde la sala de operaciones. ¿Cómo se va a realizar? Pueden ser de dos tipos. El primero va a ser el traslado hacia la UCI. En este caso, el transporte debe ser realizado por la enfermera circulante y un miembro de anestesiología. En dado caso de no ser posible, solamente la enfermera circulante es la que entregaría al paciente a esa sala de recuperación de COVID. Antes del transporte del paciente, el personal de salud debe estar vestido con equipo de riesgo, con equipo de protección de riesgo moderado, y se deben ponerse tanto una bata como unos guantes nuevos para evitar o reducir la posible contaminación hacia otros personales de salud. Los pacientes que están entubados al momento de salir de la sala de operaciones deben contar con un filtro EPA que va a ser insertado entre el tubo endotraqueal y el sistema de ventilación, que es el llamado AMBU. El segundo punto puede ser, el primero es el traslado a la UCI y el segundo va a ser el traslado hacia el servicio de hospitalización COVID. Los pacientes que no se encuentren entubados en ese momento deben utilizar una mascarilla quirúrgica KN95 en todo momento y no ser removida por ningún motivo. El traslado del paciente, de la misma manera que al traslado de la UCI, debe ser acompañado por una enfermera circulante y se debe evitar el mayor número de personales de salud posibles, es decir, si solo una persona puede realizar la entrega del paciente, solamente una será. Después de ello, igual se va a cumplir con estricta higiene. Después de cada contacto con paciente, se debe realizar una higiene de manos con solución alcoholada al 70% y debe utilizarse en todo momento el equipo de protección personal. Para ahora la salida del paciente del quirófano, en este caso, debe realizarse con la mascarilla, con todas las medidas de protección necesarias. En dado caso que se encuentre entubada, deben maximizarse las precauciones, ya que los aerosoles pueden causar un mayor riesgo de contagio. Para la salida del personal de salud debe ser de uno en uno y debe ser realizada por la puerta designada a la salida, ya que el quirófano cuenta con dos puertas, una solamente será designada para la salida y también será la misma que se utilizará en dado caso que necesite abrirse durante la cirugía para la entrega de material inmediato por la enfermera circulante externa. Los cirujanos y las instrumentistas se van a retirar la bata y los guantes quirúrgicos dentro de la sala de operaciones. Se debe
evitar tocarla y plegarla por la parte externa, que es la parte que va a contener tanto secreciones como sangre. Los guantes se deben retirar y envolver sobre sí mismos para evitar igual su exteriorización hacia otros personales o, por ejemplo, el personal de limpieza e higiene. Se debe retirar el equipo de protección bajo la supervisión de una persona con un checklist en mano, y además se dispondrán de paquetes de gasas que se encuentran activadas para los dispensadores sin necesidad de tocarlos. Es decir, cuando algún personal de salud requiere de alcohol gel, de algún dispensador que no sea de manera automática, que sea de manera manual, se van a contar previamente con gasas para que esto se pueda dar. Después de que se retire todo el equipo de protección, va a proceder al vestuario o a las regaderas, las cuales deben estar lo más próximas a la sala para evitar un contagio en ese traslado, y debe realizarse con una coordinación por parte del jefe de piso del quirófano o, en dado caso, del coordinador del área de COVID. Y después de que se retire el equipo de protección personal, la ropa utilizada o la pijama quirúrgica debe ser mezclada en una bolsa para que posteriormente se pueda etiquetar con una advertencia visible que diga que es una ropa utilizada en cirugía con paciente con infección por coronavirus o probable coronavirus. En dado caso que el personal de salud sea infectado o se haya expuesto a una parte biológica con un paciente con coronavirus, existe un protocolo. En dado caso, las pruebas se tienen que etiquetar de manera, se tienen que sellar de manera doble. Si en la extracción de una prueba anatómica para diagnóstico o para algún cuidado terapéutico se tiene que etiquetar, las pruebas de pacientes con coronavirus deben ser con doble etiquetado y membretadas de manera correcta para que luego se puedan procesar con el protocolo necesario. El personal que se haya expuesto debe contar con el servicio de medicina preventiva y además debe seguir las indicaciones que se le sugieran. Una vez realizada toda esa actividad, el personal debe continuar con sus actividades normales, monitoreando siempre su temperatura corporal 2 veces por día, verificando los signos de alarma y, en este caso, llevando igual una alimentación adecuada. En el manejo de los pacientes con COVID-19 en la actualidad, se deben extremar las precauciones y, como dije al principio de la sesión, todo paciente debe ser tratado como paciente con coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario a través de pruebas PCR o a través de alguna historia clínica. Hasta aquí termina la sesión del día de hoy. En este caso se espera que el personal de salud obtenga las competencias necesarias para que pueda cuidar de sí mismo y cuidar hacia otros personales de salud y hacia el paciente. Posteriormente a esta sesión se va a realizar la evaluación por escrito, que consta de 13 preguntas en conjunto con el jefe de piso del área de quirófano para verificar que sus personales hayan obtenido los conocimientos esperados de esta sesión.